Buenas tardes, ¿cómo están, estimados beneficiarios? ¿Qué tal? Continuamos con las charlas de nuestro gran proyecto Prestación de Servicio Social Universitario en Orientación Jurídica. Bueno, el tema que nos toca hoy ya es un tema conexo ya al tema de la semana pasada, al tema anterior. El tema anterior vimos la exoneración de la pensión alimenticia. Hoy vamos a ver, ¿no?, otra forma, otra manera de conclusión de la pensión de alimentos. Ya el tema que nos lleva hoy día es la extinción de la pensión de alimentos. Entonces, ¿es lo mismo exoneración que extinción? ¿Qué es eso? O como siempre digo, ¿cómo se come? No, no es lo mismo. Ya recuerden que mientras que la exoneración se daba en algunos casos, ¿no?, por peligro en la propia subsistencia del obligado, porque en el mayor de edad había desaparecido ya la necesidad, ¿no? Luego teníamos en la exoneración, eh, porque nos encontrábamos, sabíamos que también teníamos que cuando los hijos mayores de edad no estaban cursando estudios o un oficio de manera exitosa. Entonces, en cambio, en cambio, la exoneración se da con el fallecimiento o del obligado o del alimentista. Son dos cosas completamente diferentes. A veces algunos las confunden, plantean mal una demanda, plantean mal una solicitud al juzgado y claramente el juzgado lo rechaza, ¿no? Entonces, mientras que por un lado son situaciones de hecho que hacen que se concluya con la pensión alimenticia, en este caso son hechos definitivos, ¿no? Son hechos definitivos. O el fallecimiento de uno o el fallecimiento del otro, ¿no? Entonces, tenemos que tener en claro esto. Y lo pone más claro aún el artículo 486 del Código Civil, que establece la obligación de prestar alimentos se extingue, ojo, por la muerte del obligado o del alimentista, ¿no? Dice, sin perjuicio de lo dispuesto por el 728, en caso de muerte del alimentista, sus herederos están obligados a pagar los gastos funerarios, ¿no? Entonces tenemos claro que existe la extinción, se da por la muerte del obligado o la muerte del alimentista. Son hechos indubitables, son hechos que van a estar contenidos en un acta de defunción. Ahí no hay dudas, no hay interpretación. Está contenido en un acta pública de defunción, ¿no? Entonces, por cualquiera de las dos formas se extingue. Muere el obligado o muere el alimentista. Pero el artículo señala una parte final que pocos la entienden, ¿no? Dice, en caso de muerte del alimentista, sus herederos están obligados a pagar los gastos funerarios. Esto se trata en el caso del fallecimiento de un alimentista que sea adulto mayor. Por ejemplo, mi madre, que tiene 85 años, me demandó. Yo le paso una pensión, ¿no? De repente me la descuento por planilla o algo, ¿no? Entonces, si ella fallece, dice que todos los herederos están obligados a pagar sus gastos funerarios, ¿no? Entendemos que si fallece un niño, no tiene otros herederos, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, ¿cuándo se puede pedir? ¿Cómo se pide? ¿No? ¿Cuándo es el momento oportuno de pedirlo? ¿No? Entonces, sabemos todos que, en principio, ¿ya? En el proceso judicial de alimentos no existe la cosa juzgada. Ya así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en el expediente 2023 del 2011.
Dice, el principio de cosa juzgada, entre otros, es factible de flexibilizar en los procesos de familia. Y así también lo ha adoptado el tercer pleno casatorio civil, en la casación 4664, 1, y en la casación 2760 Cajamarca, donde señalan que los procesos judiciales de naturaleza familiar son flexibles. Los juzgados tienen que flexibilizarse, ¿no? Utilizar la capacidad tuitiva. Ya se ha establecido. Entonces, en ese sentido, el Pleno Jurisdiccional Distrital de Materia de Familia, realizado en la Corte Superior de Justicia de Lima Este, de fecha 17 de noviembre del 2017, acordó por unanimidad lo siguiente: para la extinción de alimentos por muerte del alimentista, no es necesario iniciar una nueva demanda. Puede ser solicitado en el mismo proceso de alimentos, acreditándose con el acta de defunción correspondiente. Como les estaba diciendo, cuando existe la muerte del obligado, la obligación fenece de manera automática. Cuando uno muere ya nadie te puede cobrar. Nadie te puede, ni el banco, ni nadie. Por muerte automática, todo lo que tú tienes deja de ser tuyo. Entonces, cuando muere el alimentista, también es lo mismo. El estado de necesidad desaparece. Ahí no hay nada que manejar en criterio, que ponderar. Cuando un alimentista fallece, su estado de necesidad desaparece. Y además que ustedes saben que el derecho de alimentos es intransferible, ¿no? La necesidad del alimentista no puede ser transferida a su hermano, a su medio hermano, ¿no? No puede. Entonces, es por eso que este Pleno Jurisdiccional ha establecido que cuando fallece el alimentista, se puede solicitar en el mismo proceso, donde se llevaban los alimentos, comunicándole al juez, al juzgado, que el alimentista ha fallecido, con el documento indubitable, ¿ya? Público indubitable del acta de defunción. El juez no tendrá que ponderar si existen devengados, si existe dinero, de repente depósitos en una cuenta, si existen retenciones, si existen, no sé, retención de sueldo, de beneficios sociales. No. El juez tiene que automáticamente extinguir la obligación. Ahora, ¿quién es el juez competente para llevar a cabo este tipo de procesos? Ya lo ha dicho el artículo 96 del Código de los Niños y Adolescentes. El juez de paz letrado es competente para conocer la demanda en los procesos de fijación, aumento, reducción, extinción o prorrateo de alimentos, sin prejuicio de la cuantía de la pensión, edad o prueba sobre el vínculo familiar, salvo que la prestación alimentaria se proponga accesoriamente. Entonces, entendemos que aquí queda claro que se tiene que aplicar. El juez de paz letrado es el competente. Y recuerden que tiene que presentarse en el mismo proceso, de acuerdo a este pleno. Podríamos entender que el artículo 96 del Código de los Niños y Adolescentes nos señala que tenemos que presentar una demanda nueva. Sin embargo, este pleno jurisdiccional ya estableció que se puede presentar ante el mismo juzgado, ¿no? Uno tiene que plantearlo de esa manera. Las formas de definir la exoneración, si bien es cierto, siempre tenemos dos alternativas comunes, ¿no? La conciliación extrajudicial y la vía judicial, pero en este caso solamente es la vía judicial, ¿no? Es la que por ley nos corresponde.
¿no? ¿Qué se presenta en el Poder Judicial? ¿Qué se presenta en el juzgado? Una solicitud de extinción de pensión alimenticia por fallecimiento del alimentista, ¿no? El documento indubitable obligatorio es el acta de defunción del alimentista. Uno tiene que requerirlo, nos lo entregan porque es un documento público y lo presentamos. Y como les repito, tomen en cuenta que con lo dispuesto en este pleno es el mismo juez el que resuelve mediante un auto la extinción. Y es el mismo juzgado donde tenemos que presentar, donde se llevó a cabo el proceso. ¿Quién lo solicita? El obligado, ¿no? Lo tiene que solicitar el obligado. Bueno, se presenta y el juzgado correrá traslado de repente, en algunos casos, o en algunos casos resolverá de plano. Entendemos que los juzgados tienen acceso a la información pública de la RENIEC. Pueden contrastar el acta que se ha presentado, ¿no? Si el juez es proactivo, práctico, contrasta y emite el auto. Caso contrario, correrá traslado, ¿no? De repente a la madre del niño, a la esposa, al esposo, no sé, pues, ¿no? En el caso de que sean adultos mayores, en el caso de que sea adulto mayor representado, también, ¿no? Correr traslado y ante la respuesta o no, el juzgado resuelve, ¿no? El juzgado que emite después de valorar la prueba indubitable, emite un auto, la cual debe cumplir sus efectos cuando quede consentida, ¿no? Con esto, quedando consentida, la persona puede solicitar los oficios en caso que existan una afectación del salario, ¿no? De las remuneraciones. De repente se estaba llevando a cabo un descuento. Una vez que se emite la resolución, uno tiene que solicitar al juzgado, se oficia al centro de trabajo para que cesen los descuentos, ¿sí? A veces, antes de este pleno, los pobres obligados, después que falleció su hijo, tenían que esperar 1 o 2 años a solicitar a que el juzgado resuelva una demanda de extinción, ¿no? Y mientras tanto se seguían descontando, y eso iban a la cuenta de la madre, del alimentista, ¿no? Normalmente al Banco de la Nación u otra cosa, ¿no? Y el juzgado de alimentos seguía dando, ¿no? Pagándole al supuesto alimentista. Esto cambió, ahora se puede hacer directamente en el mismo juzgado, es mucho más rápido. De todos modos, el juzgado siempre demora 1 o 2 meses, pero ya después de eso se puede solicitar los oficios para cesar los descuentos, ¿no? Y básicamente eso es la extinción. No es un tema muy complejo. Antes era un poco complejo porque teníamos que hacer una demanda, en la vía de acción teníamos que presentar una demanda y esto demoraba, como cualquier proceso, como un proceso de alimentos, como un proceso de prorrateo. Ahora se han simplificado las cosas, ¿no? Queda claro que hay algunos jueces que por criterio lo declaran improcedente y quieren que se lleven la vía de acción, ¿no? Y fundamentan por qué se están saliendo o por qué se salen fuera de lo dispuesto en el pleno, ¿no? Pero la mayoría ya ha adoptado esta posición porque es la más real, es la más práctica, ¿no? Entonces espero que haya quedado claro. Cualquier consulta, ustedes ya saben, en la página de Facebook, me hacen sus consultas. Esto lo voy a estar colgando, ¿sí? Listo, gracias. Bueno, a ver, vamos con las preguntas, a ver qué me dice acá en el chat del Zoom. Me dice Silvia: en el caso de la muerte del obligado, ¿se tiene que solicitar judicialmente? No, en el caso de la muerte del obligado no, porque se entiende que con su muerte feneció toda obligación. Eso es automático.
La obligación no puede subsistir un día más, ¿ok? Luego tenemos al compañero Ita. A ver, este beneficiario me dice, ¿se puede pedir la CTS o devengados después del fallecimiento del obligado? No, no se puede. O sea, fallece el obligado, como ya lo señalé en la pregunta anterior, fenece toda obligación, ¿ok? Y recuerden lo señalado en derecho de sucesiones. En el artículo 660 del Código Civil se señala que todos los bienes y derechos que tenía el fallecido se transmiten a sus herederos. Esto quiere decir que pasan de ser esos, de repente ese alimentista embargó la CTS, embargó los beneficios, embargó los 25 años en la policía, los 30 años, embargó de repente, pero una vez que falleció, todos esos bienes y derechos que tenía el obligado ya no son solamente expectativos para él, sino pasan a ser de sus herederos. Si esta persona tenía 4 hijos, pasan a ser de los 4 hijos y de la esposa, ¿no? Y después lo que puede reclamar sí él es lo que le corresponde, su cuota del derecho hereditario. Existe una conversión automática, ¿ok? Entonces espero que les haya servido, que les haya gustado esta charla. Como les digo, es un tema, por así llamarlo, nuevo, ¿no? Porque ha cambiado la estructura de la ejecución de la extinción, pero espero que les haya servido de mucho. Les agradezco mucho. Gracias.